buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a los servicios informativos de Medial Televisión. Pasamos el ecuador del mes de enero, es momento de repasar la actualidad que resumimos a continuación. Dejan sin luz una parte del recinto ferial tras llevarse 200 metros de cable. Visita a Araal del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. La Policía Local de Araal se suma a la campaña de control de tráfico en el transporte escolar. En deportes, el Club Deportivo Araal empieza la segunda vuelta con el objetivo de vencer en casa del Real Betis C, líder de la categoría. Las senior del Club Omio, subcampeonas provinciales de cross. Viernes 17 de enero comenzamos el repaso informativo de Araal durante estos días que están marcados por el intenso frío y la caída de las temperaturas que oscilan en torno a los 0 grados. Esto hacía que AEMET activara el aviso amarillo y que se hayan visto imágenes en nuestros campos como estas, con heladas matinales en muchos pagos de nuestra localidad. Estas bajas temperaturas seguirán en los próximos días, aunque se espera que la llegada de una borrasca el martes traiga consigo una subida de temperaturas y por tanto precipitaciones. En cuanto a sucesos, el Ayuntamiento de Araal informaba este jueves de la sustracción de una importante cantidad de cableado del recinto ferial, donde se producía un robo sobre bienes públicos. Según afirma la entidad local, se han llevado 200 metros de cable, lo que ha provocado que las instalaciones ubicadas al final del recinto se hayan quedado sin luz. En concreto, el Servicio Municipal de Electricidad ha constatado que este suceso ha provocado daños en los focos, en una nueva línea de alumbrado de la pista de atletismo y en la parte trasera de las casetas del final del propio recinto. Dichas instalaciones son usadas cada día por muchos niños y jóvenes que practican atletismo y otros usuarios que acuden a este lugar para hacer deporte. El ayuntamiento, que no ha especificado cuándo han ocurrido los hechos, pide a los vecinos que si ven algún hecho de este tipo lo denuncien ante la Policía Local o la Guardia Civil, mientras se investiga lo sucedido, ya que en esta zona existe cámara de seguridad. En el plano institucional, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Araúz, y el secretario de Educación, el aralense Rafael Martín, visitaron Araal para tratar diferentes temas relacionados con la educación en nuestro municipio. Lo recibía en el ayuntamiento el alcalde Paco Brenes, el primer teniente de alcalde Alberto San Román y la concejala Marina Ponce. Todos ellos visitaban después el Instituto de la Campiña. Abordaron con mayor hincapié la solicitud del curso sobre inteligencia artificial realizada por el centro, al que agradecieron su gran labor de ayuda con las personas afectadas por la DANA en Valencia. En el plano cultural, la página Memoria Visual de Araal y el ayuntamiento de nuestra localidad organizarán la exposición Esa Palmera, una muestra que servirá para sumergirnos en la memoria viva de la antigua fábrica de aceitunas La Palmera, un símbolo de nuestra localidad y un valioso testimonio del esfuerzo y la dedicación de generaciones pasadas. Según su autor, el diseñador Alfonso Pereira, se pretende revivir a través de una cuidada selección de imágenes históricas e inéditas momentos claves de la vida cotidiana en esta fábrica que fue corazón de la localidad. Cada fotografía cuenta historias de trabajo, tradición y dedicación, capturando el alma de las mujeres y hombres que convirtieron este lugar en una pieza fundamental del legado aralense. Dicha exposición se va a inaugurar el próximo 6 de febrero y va a estar disponible hasta el 3 de marzo en la Plaza de la Corredera. En materia de seguridad, la Policía Local se suma a la campaña de la DGT destinada al control del tráfico en el transporte escolar. Esta se va a desarrollar desde este lunes y hasta el viernes 24. Los agentes realizarán los controles dentro del casco urbano a los autobuses que dejan a los escolares en los colegios, procedentes sobre todo desde zonas rurales del municipio. Y mencionando las zonas rurales, en concreto nuestro olivar, la Asociación Ecologista Jaedilla Ecologistas en Acción de Araal organizará para este próximo miércoles 22 de enero un encuentro agroolivarero. En él van a participar varios agricultores y jornaleros, entre ellos el político Diego Cañamero, con el objetivo de hablar sobre la sostenibilidad del futuro del olivar en la campiña sevillana. Tendrá lugar en la Casa de la Cultura a partir de las 6 de la tarde.
Y en el plano sanitario, la aralense Ángela Villalba ha sido premiada por su trabajo fin de residencia. La doctora de Araal ha recibido este premio junto a sus compañeras Marina Angélica Dionisio y María del Carmen Rodríguez, del Centro de Salud Santa Ana de Dos Hermanas. Dicho trabajo ha sido una investigación sobre los grupos GRAFA, grupos que son espacios educativos donde se aprende a afrontar el estrés y la ansiedad. Hablaremos con ella en unos días en Medial Televisión. Son muchos los que estos días o en esta semana están pasando algún tipo de proceso vírico, y es que en estas fechas del año se acentúan la gripe, los resfriados o las infecciones víricas. Actualmente se está hablando de una quintudemia, es decir, la combinación simultánea de hasta 5 virus respiratorios, lo que está provocando pues una mayor afluencia de pacientes a los hospitales y también a los centros sanitarios de las localidades. Por eso, para hablarnos de todo ello, tenemos hoy con nosotros a Máximo Merino, que es subdirector médico de atención primaria del área sanitaria sur de Sevilla, a la que, como saben, pertenece Araal. Desde allí, desde el Hospital de Valme, nos atiende ya Máximo. Muy buenas, doctor, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, aquí estoy para intentar dar luz, ¿no? Un poco en toda esta maraña. Bueno, Máximo, pues antes que nada, gracias por atendernos, para aclararnos un poquito esta situación actual que tenemos en cuanto a los virus, a esta quintudemia de la que se está hablando. En primer lugar, bueno, ¿cómo está la situación actualmente a día de hoy por el hospital? No sé si imagino que hay una mayor afluencia, ¿no?, de pacientes con problemas de este tipo en estos momentos, en estos comienzos del año 2025. Sí, mira, esto es una situación que se repite todos los inviernos, suele ocurrir aproximadamente en la época de Navidad, post-Navidad, enero, febrero. Nosotros le llamamos alta frecuentación y coincide con la época pues de frío, de las lluvias, el inicio del invierno como tal, que es el ambiente propicio típico de los virus respiratorios y los virus estacionales con respecto al verano, ¿no? Entonces, la situación que estamos viendo, como todos sabéis y lo podéis comprobar en los centros de atención primaria y también en el hospital, pues ahora mismo es de un aumento de la afluencia, de un aumento de la patología de virus respiratorios o de virus incluso gastrointestinales, que es algo que se espera todos los años, para lo que siempre tenemos planes de choque para intentar amortiguar en lo posible las patologías, la asistencia, ¿no?, las complicaciones de estos pacientes que pueden generarse. Y bueno, este año no hay nada especial, un aumento especial. Sí que es verdad que parece que se están sumando virus distintos o nuevos virus que siempre estaban, pero ahora están cogiendo quizás un poco más de relevancia, pero la situación como tal es una situación que la vivimos todos los años y que bueno, intentamos controlar y trabajar para que se afecte lo menos posible la atención sanitaria. Eso te quería preguntar, Máximo, debido a que se está hablando en muchos sitios a la existencia simultánea de estos 5 virus, es una situación, tú lo indicabas anteriormente, que a estas alturas de año se repite año tras año, por lo tanto no es que sea más preocupante que en años anteriores, ¿no? No, la situación es la misma, ¿vale? De hecho, si ahora cuando hablemos de las características, si queréis, de los virus y de vaya a comprobar, y de las medidas preventivas y de promoción de la salud para evitar esto, el contagio, ¿no?, y las complicaciones, al final es lo mismo que todos los años. Los virus siguen siendo al final prácticamente los mismos. Hay veces que hay incidencia es un aumento en el número de casos, más de uno que de otro, pero no es nada nuevo, ni es nada que nos sorprenda, quitando lógicamente nuestro gran periodo del COVID, ¿no? Esto son digamos, la asistencia típica de otros años, tanto post-COVID como antes del COVID. Estamos, doctor, ahora mismo en el Ecuador del mes de enero. Venimos de unas fiestas navideñas hace muy poquito. ¿Estamos ahora mismo en el punto epidémico más alto o se espera que en los próximos días incluso podamos llegar a cifras más elevadas? Posiblemente se llegue de aquí a 1 o 2 semanas a cifras más elevadas. Ahí la página del SAS, Servicio Andaluz de Salud, cualquier ciudadano puede encontrar la información, puede ver la información que hay a nivel de datos
de tanto de incidencia, de número de casos, de cómo, en qué situación estamos. Se aconsejan también una serie de medidas, aunque yo ahora os lo voy a explicar quizás para que lo entienda más la población y sea más claro. Pero la información de datos se puede toda ver, o sea, la podemos todos comprobar, pero sí que es verdad que se espera todavía un aumento de unas 2 semanas para llegar al pico y después volverá a bajar el número de casos como todos los años. Posiblemente de aquí a mediados de febrero pasemos la peor situación y volvamos a una situación prácticamente normal con respecto a número de casos de virus respiratorio y de asistencia en urgencias o hospital. Pues aquí, doctor, en Aral, bueno, no tenemos datos en cuanto a cifra, cantidad, pero sí vemos en nuestros entornos, en las familias, en nuestro círculo de amigos, mucha gente que o bien han pasado hace muy poco por algún proceso vírico o que lo están pasando actualmente, mucha gente que va y acude al centro de salud por este tipo de problemas ahora mismo, debido a esta combinación de virus que, si te parece, Máximo, nos metemos en ello, porque se habla del COVID, del VRS, el rinovirus, el norovirus. Háblanos un poquito de ellos, cuáles son y qué características tienen cada uno. Pues mira, ahora mismo lo que estamos comprobando, porque existe en el SAS una red de vigilancia epidémica de virus respiratorios, donde hay profesionales que se encargan de estudiar estadísticamente y de recoger muestras para ver qué virus están circulando. Y actualmente tenemos una gran mayoría de virus gripales, del virus de la gripe, tanto gripe A como gripe B, los virus gripales normales. El COVID sigue estando, pero es muchísimo menos, no es el que está provocando la mayoría de los casos. De hecho, se ha desplazado a raíz de la vacunación y de la inmunización que tiene la población. El virus, digamos, no encuentra sitio donde poder infectar, porque estamos inmunizados por las vacunas. Entonces, el coronavirus prácticamente es anecdótico ahora mismo con los datos que tenemos. Sí que tenemos, como vuelvo a decir, la gripe, virus gripales. Tenemos el virus respiratorio sincitial, que es el VRS que has comentado, que ahora os comento si queréis un poquito, cosas muy básicas, ¿vale? Y el norovirus, que no tenemos ahora mismo a nivel epidémico datos, pero clínicamente sí coincide con los síntomas de muchos casos que tiene la población. Todos estos virus son virus con cuadros autolimitados, cuadros que suelen durar entre 3 y 5 días, salvo la gripe, que puede ser un poco peor. Suelen ser cuadros leves, cuadros que se tratan con tratamiento sintomático y vigilando la evolución que sigue el paciente. Y sobre todo virus en los que tenemos que hacer más hincapié en el cuidado de las personas mayores, de los niños pequeñitos y de las personas vulnerables porque tengan alguna otra patología, porque en esas personas, aunque sea un virus y no tenga importancia y sea un cuadro leve, sí se puede complicar. Y esas personas, esos pacientes, sí son los que tenemos que intentar estar un poco más vigilantes. En el resto de la población son cuadros autolimitados, leves y no tienen más importancia. Ahora, si quiere, os puedo dar algunos datos de cada uno de ellos a nivel de clínica, cómo identificarlos y cómo prevenir en general todo esto. Pues vamos a ello, doctor, porque hablamos de estos 5 virus, además dentro de la gripe, también la gripe A y la gripe B. ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos saber el paciente que estamos ante uno u otro? Por orden, digamos, de importancia ahora mismo, tanto a nivel de número de casos como a nivel de clínica, ¿no?, de los síntomas, la gripe es el peor. La gripe es el que suele dar en personas no vacunadas, o personas vacunadas en las que no ha respondido. Suelen ser un cuadro de fiebre alta que dura varios días, que se suele asociar a dolores musculares, a escalofríos, me noto muy cansado, y típicamente síntomas respiratorios y algo digestivo. Eso quiere decir que voy a empezar con fiebre, con dolor de hueso, digamos de músculos, con cansancio y además o dolor de garganta, tos, mucosidad, ¿vale? Y a lo mejor algo de diarrea o tengo fatiga constantemente, no tengo ganas de comer. Ese es el cuadro de la gripe. Lo que diferencia la gripe frente a otros virus, un resfriado, digamos, normal, es que la gripe suele ser un cuadro mucho más intenso. O sea, me encuentro yo mucho peor, la fiebre es mucho más alta y dura más tiempo. Un cuadro gripal, 4 o 5 días de gripe es lo normal, o sea, de fiebre, perdón, es lo normal. Cuando en un resfriado normal
son 1, 2, 3 días y suele ser fiebre, que a lo mejor el primer día es muy alta, pero el segundo día empieza a bajar y el tercer día prácticamente ya no hay fiebre. Aunque sigo con la tos, con los mocos, con el dolor de garganta, pero lo que a nosotros nos debe de enfocar a ver cómo va el cuadro es la fiebre. Eso es lo que nos diferencia la gripe frente a otros virus respiratorios, ¿vale? Que es, como digo, cantidad de fiebre, duración de la fiebre y la intensidad de los síntomas. Pero muchas veces son indistinguibles, sobre todo cuando están empezando. A nivel del virus respiratorio sincitial, es un virus que típicamente da bronquiolitis, que daba bronquiolitis en los niños pequeñitos, muy pequeños, menores de 1 año, pero que gracias a la vacunación sistemática que puso en marcha el gobierno, el SAS, y que nosotros en nuestra área en concreto tenemos una cobertura excepcional prácticamente del 100%, o sea, la mayoría de los niños pequeños de 1 año están vacunados frente al virus respiratorio sincitial. ¿Qué ha pasado? Que ese virus ha empezado a infectar a gente o pacientes un poquito más mayores, tanto niños más mayores de entre los 5 o 6 añitos y a personas adultos jóvenes, ¿vale? A gente joven entre los 20 y 35 años. Este virus, como virus que es también autolimitado, suele ser un cuadro leve como bronquitis, donde lo identificamos con fiebre, con tos, y además me puede doler el pecho y suelo tener pitos, ¿no? Me escucho pitos. Eso es típico del virus respiratorio sincitial. ¿Cómo lo vamos a diferenciar a nivel, digamos, para yo preocuparme más o menos? Pues lo mismo que siempre. Si hay un cuadro febril, la fiebre dura mucho tiempo, yo me voy encontrando cada vez peor y además soy una persona con otras patologías, ¿no? Porque padezco diabetes, porque soy una persona de 80 años, porque tengo un proceso tumoral, porque soy una persona con un tratamiento crónico que me baja las defensas. Ese tipo de personas son las que tenemos que tener un poquito de más cuidado y sí es conveniente que sean valoradas a través de su médico de atención primaria o el médico que la atiende en el centro de salud, que esté en urgencia, para hacer una primera valoración, ¿vale? Y por último, el norovirus que se habla tanto, que aunque no tengamos datos epidémicos, pero parece que clínicamente sí está ahí. El norovirus es un virus sobre todo gastrointestinal. Vamos a tener 2-3 días, vómitos, náuseas, diarreas líquidas, lo típico, digamos, de la gastroenteritis del verano, pues igual, pero en invierno, ¿vale? Típico del norovirus, pues que vamos a empezar con un cuadro de fiebre, dolor muscular, siempre se empieza igual, con dolor como agujetas, me duelen los huesos, estoy muy cansado, pero es que además tengo vómitos y tengo diarrea. Eso es típico del norovirus, es un cuadro autolimitado que no tenemos que darle importancia, salvo cuidarnos, hidratarnos y estar descansando para evitar el contagio y la afectación propia. Y sí que tener cuidado, como he dicho, con el virus sincitial respiratorio, con el VRS, es cuidado con las personas mayores, con nuestros pacientes crónicos con otras patologías, porque tienen más riesgo de tener complicaciones por este virus. Y son las personas las que tenemos que vigilar más y con las que hay que acudir al centro de salud en caso de ver que no evoluciona bien, que no están yendo bien, que no se está respondiendo bien, ¿vale? Pues, doctor, estos son los síntomas de estos virus, también la frecuencia, ¿no?, que suelen durar en nosotros. Sin embargo, vemos también, Máximo, que hay personas que parece que pasan unos días y no terminan de recuperarse, entra otra semana y siguen con síntomas. Esto puede deberse a que en pocos espacios de tiempo pueden encadenar varios procesos virales, puede darse el caso de que al mismo tiempo tengamos varios virus a la vez. Mira, cada persona no puede tener, normalmente no hay 2 virus a la vez. Tú puedes coger una infección, se activan las defensas y van contra esa infección. Y esa propia activación de las defensas prácticamente evita, aunque no son específicos para un virus, pero sí que te previene, digamos, de coger otra a la vez. Pero sí que podemos, como dice, encadenarla. Yo puedo tener un cuadro gripal y estar recuperándome de la gripe y comenzar con un cuadro de gastrointestinal, del norovirus, por ejemplo, ¿vale? Porque además me coge más débil y soy más susceptible a coger otras infecciones. Pero lo más importante de esto es que una persona, un paciente que tenga los síntomas o que se prolongue más tiempo de la cuenta el cuadro, se tiene que valorar, tiene que ir al centro de salud. No hace falta ir a urgencias porque, como os digo, son cuadros leves y cuadros autolimitados en la mayoría de los casos,
pero sí debe de ser valorado por un profesional sanitario en el centro de salud, ya sea un enfermero, en las consultas de acogida, que es una primera valoración sanitaria, o a través del médico de atención primaria, de urgencia, o de su médico, el que esté. Porque tanto si nos ponemos en el cuadro del norovirus, que es un virus gastrointestinal, si nos dura más de 3 días la diarrea o el cuadro de fiebre, hay que echar un vistazo, hay que ver por qué, porque puede ser una complicación, sobre todo, como digo, personas mayores, con crónico, que siempre voy a insistir mucho, que son los que más tenemos que vigilar. No es lo mismo el cuadro infeccioso dure 3 días en una persona con 20 años sin patología de nada, a que dure 4 días en una persona con 80 años que además es diabética, ¿vale? Entonces, personas mayores, vulnerables, personas con otras patologías, que el cuadro no se está resolviendo en el tiempo habitual, tiene que ser valorada, ¿no? La otra opción, como has dicho, de encadenar, lo que notaríamos es que mejoramos claramente de un cuadro, casi estamos bien, y ahora de pronto empezamos con síntomas distintos, ¿vale? Eso quiere decir que estamos encadenando una infección detrás de otra. Ya digo, no es lo habitual, pero puede pasar, sobre todo si no tomamos medidas preventivas, las medidas de prevención, que ahora si quieres os explico, para evitar los contagios y para evitar nuestras propias complicaciones cuando lo cojamos. Pues sí, ahora vamos a mirar y vamos a ver con detalle esas medidas importantes de prevención, doctor, pero antes de pasar a ellas, bueno, hemos hablado de estos síntomas, vamos a hablar también de los factores, ¿no? Porque al principio de la entrevista mencionabas, pues, evidentemente que esta fecha es propicia a esta situación que tenemos actualmente. ¿Cuáles son los motivos, cuáles son los factores principalmente que hacen que ahora haya mucha población afectada por estos procesos víricos? Entiendo que la climatología, evidentemente, las fiestas navideñas, la relación, ¿no?, con más seres humanos. Entiendo que todo ello es un cúmulo que afecta a que hoy en día, sobre todo en el mes de enero, a principios de cada año, pues se den este tipo de situaciones, ¿no? Sí, los factores es algo multifactorial, llamamos. No hay una causa, hay muchas causas que favorecen esto, ¿no? La principal es la estacional, el tiempo, ¿vale? Hay virus que se inactivan con la calor. Hay virus que no pueden estar en verano con unas condiciones climáticas en concreto porque no se pueden reproducir. Están ahí, pero no se pueden reproducir. Necesitan un clima adecuado y unas condiciones adecuadas. Entonces, ese es el caso de los virus respiratorios como la gripe o como el norovirus o como el virus respiratorio sincitial, que no ocurre, por ejemplo, en pleno verano, pero sí ocurre cuando cambia el tiempo, ¿vale? Sí ocurre con los cambios, sobre todo, al frío o del frío a la calor, ¿no? Siempre los periodos de cambios bruscos de temperatura. Eso crea un ambiente propicio para que el virus pueda reproducir. Pero es que además se suma, pues, que después de las Navidades todos tenemos muchos eventos familiares, sociales. Hay eventos que hace que nos reunamos mucho, que además estemos muy unidos, muchas personas, y eso es que ese virus que está empezando a reproducirse por el frío, pues tiene su paraíso ahí, ¿no? Tiene un ganado entero de gente, de personas y de pacientes propicios para infectar, ¿vale? Entonces, algo que, por ejemplo, en unas condiciones climáticas adecuadas, pero que estuviéramos cada uno, digamos, un poco más separados, sería más difícil la propagación y, por tanto, disminuiría el número de casos, ¿no? Y más, os pongo de recuerdo el COVID, ¿no? Cuando estábamos aislados en el COVID, o ya no solo aislados, sino prácticamente cuando teníamos medidas de restricción, la gripe prácticamente no existía, no estaba. Los virus respiratorios de bronquitis o bronquiolitis no estaban, no se daban caso, porque aunque fuera el ambiente propicio, no teníamos contacto. Entonces, si había un caso que alguna persona que cogía ese virus, no la contagiaba, entonces el virus no seguía reproduciéndose y no seguía la curva epidémica que ocurre todos los años. Entonces, sobre todo son esos dos factores. Si además te cogen una situación vulnerable porque tengas las defensas debilitadas por tratamientos, por patologías crónicas, porque has pasado recientemente una infección, porque has tomado antibióticos recientemente, hay una serie de factores ya personales también que favorecen que ese virus, que ya de por sí está empoderado por la climatología y porque estamos unidos, si encima tú estás un poco más débil, pues caldo de cultivo típico para que podamos cogerlo.
Pues en caso de cogerlo, doctor, en caso de empezar a sentirnos mal, a encontrarnos enfermos, ¿qué podemos hacer, no? Porque muchas veces, nos puede entrar el miedo, podemos acudir a los hospitales, a los centros sanitarios, lo que a veces puede provocar también pues largas colas de espera en las salas de urgencias, o incluso hay quienes no pasan por ahí y directamente acuden a la farmacia y se automedican comprando sus propios fármacos. ¿Qué podemos hacer en caso de creer que estamos empezando a encontrarnos mal? Pues mira, lo primero que tenemos que saber, que si, la mayoría de las veces de estos cuadros suele haber una agregación familiar o de amigos o de convivientes, ¿no? O sea, si yo empiezo, si tengo mi pareja, mi hijo, con un cuadro así y a los 2 o 3 días empiezo yo igual, ya eso es un dato a favor de que es el mismo cuadro, ¿vale? Eso ya nos puede poner en alerta de decir, oye, que estoy cogiendo un cuadro vírico, porque normalmente se suelen sumar muchos miembros o de la misma familia, o del mismo grupo de amigos, o del mismo entorno. Cuando empezamos con síntomas, siempre los síntomas van a ser al principio iniciales de fiebre, de dolor muscular, de dolor de cansancio, y ya sea diarrea o sea tos o dolor de garganta, al final son cuadros síntomas leves. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahí? Empezar siempre nosotros con un tratamiento sintomático, ¿vale? Al inicio, si el primer, segundo día, cuando acudes a un centro sanitario, lo único que vamos a tratar es con un tratamiento sintomático. O sea, para la fiebre y el malestar daríamos el paracetamol, importantísimo. Es lo que más te alivia los síntomas, ya no solo de fiebre y de dolor muscular, sino los síntomas en general catarrales o gripales. El ibuprofeno, que cuando se puede tomar, lo podemos tomar, y asociado al paracetamol, de forma que cada 4 horas podamos tomar uno distinto, alivia muchísimo los síntomas, sobre todo de malestar, de dolor, ¿vale? De fiebre. Y si tenemos síntomas específicos, como puede ser la tos, o puede ser la diarrea, o puede ser la fatiga, pues tratar, sobre todo, si son cuadros respiratorios, la tos, podemos ayudarnos con algún fármaco de la farmacia, de los que se aconsejan antitusígenos, pero sobre todo es empezar a hidratarnos, a comer bien, a aumentar el consumo de verduras, de frutas, de vitaminas que en definitiva potencian nuestras defensas, y a resguardarnos del frío y de otras personas, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer siempre, ¿vale? Cuando veamos, ha pasado 1 o 2 días con estos síntomas, que además son siempre iguales, que son típicos, y aunque tú te sientas muy mal, son síntomas leves, y que además tenemos síntomas en la comunidad o en el entorno similares, es tratar y ver cómo estamos evolucionando. No hay que asustarse, y más sabiendo que estamos en este momento, ¿no? Ahora, cuando ya llevamos 2 o 3 días y los síntomas no están mejorando, siguen exactamente igual, o tenemos, como he dicho, yo soy un paciente vulnerable porque soy un paciente crónico, persona mayor, niño muy pequeño, que después de 24 horas, 48 horas, esos síntomas, a pesar de ello está tomando el tratamiento correcto sintomático, no estoy respondiendo, hay que ir a un centro sanitario, no hace falta ir al hospital. Primero, siempre los médicos de atención primaria estamos perfectamente capacitados para ver cuándo un paciente tiene que ir al hospital o no. El hospital tiene que estar para atender los cuadros graves y valorar ingresos o actuaciones un poco más intensivas. Si saturamos el hospital, al final los pacientes que realmente lo están necesitando, una intervención más intensiva, como puede ser una observación, como puede ser un ingreso, incluso una intervención quirúrgica, pues esos pacientes al final se van a ver afectados. Y como os digo, en los centros de atención primaria estamos capacitados perfectamente para valorar cuando un paciente necesita acudir al hospital o no. Entonces, paciente que lleve si es un paciente vulnerable, más de 24 o 48 horas ya habría que valorarlo si no está mejorando y si los síntomas van a peor. Y un paciente sin patología de nada, un paciente joven, un paciente que no tiene características de vulnerabilidad, pues si pasan 3 o 4 días y no hay respuesta, tendría que acudir igual a un centro sanitario, ¿vale? También, doctor, para ir terminando, entiendo que es importante también como medida de prevención la vacunación, ¿no? ¿Se está vacunando la población contra la gripe? Mira, como medidas preventivas para todo esto tenemos 3 grandes bloques, y lo digo muy resumidamente. La primera, que podemos intervenir activamente, como dices, es la vacunación.
La vacunación es la medida activa que podemos hacer a nivel sanitario más efectiva para mejorar estos cuadros, ¿no? Actualmente existe la vacunación frente al virus sincitial para los niños pequeños de 1 año, la vacunación de la gripe, la vacunación del COVID. Sabéis que todos los años empiezan las campañas de vacunación aproximadamente en el mes de octubre y que facilitamos la vacunación en los centros de atención primaria, incluso con jornadas sin cita a todos los ciudadanos. Es importantísimo que nos vacunemos todos a nivel sobre todo de la gripe, porque pasa como con el COVID. Cuanto menos espacio le demos al virus para poder reproducirse, menos virus vamos a tener y menos potencia de gravedad van a tener. Entonces, importantísima la vacunación siempre, y sobre todo en personas vulnerables, personas mayores, más de 60 años, niños, ¿vale? Sobre todo con patologías, con alguna otra patología. Pero es que además hay otras cosas pasivas, digamos, que podemos hacer nosotros, ¿no? Como es la mascarilla, se nos ha olvidado la mascarilla en muchos casos. Sí, fundamental. Y es importantísimo que cada vez que vayamos a un centro sanitario o que estemos, que vengamos al hospital, aquí vemos muchos pacientes en el hospital que vienen sin mascarilla, es importantísimo que estemos con mascarilla en esta época del tiempo. Se aconseja, mientras estemos en un brote epidémico, llevar mascarilla, sobre todo cuando vamos a estar en sitios con mucha gente o cuando vamos a ir a un centro sanitario, tanto para evitar contagiarnos nosotros como poder contagiar a otra persona. Es importantísimo el lavado de manos, es muy importante. El norovirus, por ejemplo, el virus de la gripe intestinal, ¿no? Que da vómitos y diarrea, se transmite a través de las manos. Entonces, el lavado de manos siempre antes de comer, cuando hemos atendido a otro paciente, cuando hemos cuidado a nuestro familiar, siempre hay que lavarse las manos y evitaríamos el contagio de ciertos virus respiratorios. Y la higiene de la tos, ¿no? La tos, igual, es como el COVID, ¿no? La gripe, el virus respiratorio se contagian por las gotitas que soltamos cuando tosemos, ¿no? Entonces, es muy importante evitar la tos directa, ¿no? Taparnos con la manga, si tenemos mascarilla, lógicamente, pero no toser, digamos, al aire y más cerca a pacientes posiblemente vulnerables. Esas 3 medidas son las las 4, perdón, son las medidas más importantes que, aunque parezcan que no son medidas tan espectaculares que hacer, pero son las más efectivas para evitar el contagio, ¿vale? Medidas básicas que todos conocemos, pero importantísimas, ¿no? Para evitar este tipo de problemas. Bueno, pues, doctor Máximo Merino, no sé si se nos queda algo, si quieres añadir alguna otra cosa. No te queremos entretener mucho tiempo más, te agradecemos que nos haya atendido para ofrecernos esta información y estos consejos importantes de cara a la población en esta altura del año, así que muchísimas gracias por atendernos este ratito y darnos estos consejos y esta información. Gracias a vosotros. Solo deciros que los centros sanitarios y los profesionales de los centros sanitarios estamos para intentar ayudar a los pacientes en estos casos, que todas estas medidas, si tenéis alguna duda, preguntadla por favor en los centros sanitarios. Intentad no coger medidas de internet, bulos, creeros cosas que se hablan por ahí. Los profesionales sanitarios estamos para, y Salud Responde, por ejemplo, podemos disipar, digamos, cualquier duda que podáis tener con respecto a esto y comentar que para vacunaros siempre y protegeros. Simplemente eso, que muchas gracias por escucharme y por dar esta oportunidad a los ciudadanos de que se les expliquen las cosas. ¿Vale? Pues gracias a vosotros y que vaya todo bien, doctor. Gracias. Hasta luego. En deportes empezamos hablando del Club Deportivo Araal, que arranca este fin de semana la segunda vuelta de la competición. Los blanquiazules visitan la ciudad deportiva verde y blanca Rafael Gordillo para medirse al Real Betis C, líder destacado de la categoría. El encuentro será el domingo a las 12 del mediodía. Los de David Jiménez llegan a este choque en una posición más cómoda y distinta a la del curso pasado a estas alturas de temporada. Tras un año de sufrimiento en su regreso a la primera andadura,
andaluza, los blanquiazules se encuentran más adaptados a esta categoría, desplegando un mejor juego y ofreciendo otra cara distinta en los partidos. Y es que, concluida la primera vuelta, los aralenses suman un total de 20 puntos, lo que les permite estar noveno y por tanto en la parte media de la clasificación y a solo 4 puntos de los play-offs. Los 4 primeros jugarán esta ronda de ascenso y finalmente ascenderá el campeón. En el caso contrario, por abajo, los puestos de descenso quedan en estos momentos a 8 puntos para los blanquiazules, ya que bajan los 3 últimos. Nada tiene que ver, por tanto, esta situación con la que se vivía hace justo un año, cuando los del Manolo Jiménez eran penúltimos con solo 13 puntos al término de la primera vuelta y un total de 32 goles encajados por los 22 de este curso. A estas alturas el coeficiente era de menos 20 goles y hoy en día es de menos 7. El resto de la jornada para nuestros equipos senior federados es algo más corta porque tanto Club Voleibol Aral como los equipos del Club de Tenis y Pádel de nuestro municipio descansan este fin de semana. No lo hará el conjunto femenino del Club Deportivo Aral, que recibe en casa al Loreto, y los integrantes del Aral Fútbol Sala, que tras su goleada de la semana pasada viajan el domingo a Dos Hermanas para enfrentarse al conjunto nazareno. En atletismo lo adelantábamos el pasado lunes y ya hoy es oficial. El joven José Manuel García Navarro está incluido en el equipo de la selección andaluza de atletismo para competir el próximo fin de semana en el Campeonato de España de Campo a Través. Y el aralense, que viene de proclamarse subcampeón andaluz este fin de semana, formará parte del combinado autonómico sub-16 que va a competir en este nacional que tendrá lugar en Getafe. Y ahora vamos con una buena noticia para el atletismo femenino de Aral. Las seniors del Club Deportivo Omio se han proclamado subcampeonas provinciales del circuito de campo a través de la Diputación de Sevilla. Tras las 3 jornadas celebradas, las aralenses se han llevado la segunda plaza, tan solo por detrás del Nerja. Este podio general llega tras empezar la competición, siendo quintas en la prueba inicial celebrada en Lebrija. En la siguiente jornada alcanzaron el podio con un tercer puesto en el Viso y han cerrado el circuito con un segundo puesto en el Cuervo este pasado fin de semana. Y además de las chicas en categoría adulta, la cantera blanquiazul también ha protagonizado una gran actuación en esta competición. Los jóvenes han obtenido otros 4 podios más: oro en sub-16 masculino, plata en sub-14 masculino y femenino y bronce en sub-10 masculino. Hasta aquí nuestro informativo local de hoy. Más noticias de Aral en unos días en esta casa en Medial Televisión. Ahora les dejamos con la actualidad comarcal de la mano de nuestro compañero Manuel Jesús García Amador. Muchas gracias por su atención, pasen un buen fin de semana y abríguense. Un saludo.